Sí, sí. Daniel, capítulo 3. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Vamos a leer una porción. Daniel 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado. Entonces el heraldo proclamó en voz a cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Padre eterno, Señor, en esta hora queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar acá. Queremos exaltar tu nombre y queremos oír tu palabra, Señor. En este momento queremos pedirte que tú nos dirijas y nos enseñes la verdad de tu palabra y nos guíes, Señor, a través de ella. Guíanos en todo momento, en este momento, Señor, y háblanos a través de la misma. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una pruebita, ¿todo está bien? El tema de hoy se llama En medio del fuego. No sé cuántas veces nos hemos sentido que estamos en situaciones tan complicadas o tan difíciles que es como si nos hubiesen echado en un horno de fuego para refinarnos, para purificarnos. No sé también cuántas veces usted ha experimentado la presión de grupo en algún momento. Si cuando fue adolescente o los jóvenes que están por ahí, si en algún momento usted ha dicho que sí a algo que quería decir que no. Usted quería decir que no, pero todos votaron a favor. Y entonces no le queda otra a usted que mover la cabecita y acomodarse al grupo. Aunque eso tal vez implique negar sus propias convicciones o lo que usted pensaba de algo, pero para quedar bien con la mayoría, para quedar bien con el grupo, muchas personas se callan, obedecen y se someten. Si usted está en un grupo donde todos están hablando a favor de algo que usted está en contra, tal vez usted preferirá quedarse callado para evitar problemas o hacer de la vista gorda y decir sí, o mover la cabecita, aunque por dentro usted dice no estoy de acuerdo. ¿Será eso correcto? ¿Será eso lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, aquí estamos en una historia muy interesante. Daniel y sus compañeros, nos dice la Escritura, que fueron llevados al exilio y al exilio en Babilonia, donde enfrentaban un desafío sin precedentes ante el orgullo de un rey poderoso. ¿Qué había sucedido aquí?
Dios le había hablado al pueblo de Israel por medio de muchos profetas, entre uno de los últimos, Jeremías, que se arrepintiera de la adoración a los ídolos, que se arrepintiera, y si no se arrepentía, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Se burlaron de los profetas, principalmente de Jeremías, se burlaron de él, no quisieron oír y al fin y al cabo terminaron exiliados en Babilonia. Este imperio de Babilonia tenía la costumbre que cuando atacaba, trataba de destruir todo lo que había sido construido para que nadie pudiera volverla a construir esa ciudad. Se llevaba a las personas más inteligentes e importantes de la ciudad, se las llevaba y las trataba de convertir para su reino, las utilizaba para su reino. Así que esa ciudad quedó en ruinas. Y eso es lo que nos muestra Nehemías, que después tienen que construir el muro de la ciudad y después de 70 años, esa ciudad quedó arruinada y solo quedaron los más pobres de la ciudad. Pero a los jóvenes más inteligentes de la familia real fueron llevados cautivos, fueron llevados vivos. Muy probable que muchos de ellos que iban a trabajar en la corte los hicieron eunucos, para que usted sepa. Es por eso que no vemos que Daniel, no vemos que nunca se casara, no vemos que tuviera hijos ni nada. Es probable que lo convirtieran en un eunuco de la corte. ¿Saben lo que es eunuco? Si no, búsquenlo por ahí, ¿verdad? Para no dar especificaciones. Y ese es el contexto. Jóvenes, entre ellos amigos de Daniel, 3 amigos, 4 muchachos que fueron llevados, sacados de su tierra, que probablemente perdieron sus familiares en la guerra y que se encontraban bajo el gobierno de este rey tirano. Un detalle más antes de entrar. Cuando una nación ganaba una guerra, como Babilonia, ellos creían que sus dioses habían ganado a los otros dioses de la otra nación. Cuando Babilonia ganó la batalla, creyó que le había ganado a Jehová o a Yahvé. Creyó que el Dios de ellos o los dioses de ellos eran más poderosos que los dioses de Israel o que el Dios de Israel en este caso. Pero el texto deja claro fue que Dios lo permitió con un propósito. Dios permitió y usó a Babilonia para castigar, disciplinar, si no nos gusta, al pueblo de Israel por su pecado. Hay cosas que Dios permite para corregirnos. Algo más antes de continuar. Daniel está dividido en 2 secciones. Del capítulo 1 al versículo 6 son secciones históricas, son relatos de Daniel en el reino, en estos reinos, principalmente el de Babilonia y luego también de los medos persas también se encontraba él. Y del 7 al 12 son profecías de los tiempos futuros. La parte histórica, la parte profética. En otra forma también, los primeros 6 capítulos tienen que ver con Israel. Los otros 6 capítulos tienen que ver con las naciones. Son 2 formas de ver la división del libro. Pero vamos a entrar a detalles entonces. Los primeros versículos nos dicen que el rey había dado un decreto. Se había dado un decreto. El rey mandó hacer una estatua. Dice la escritura. Yo creo que estaba leyendo la Nueva Versión Internacional. Voy a poner la Reina Valera, que es la que la mayoría tiene. Dice que era de 60 codos. 60 codos es alrededor de 27 metros de altura. Ha habido discusiones sobre eso, de que no se podría hacer algo proporcional, ¿verdad?, con esa medida. Sin embargo, parece que es una medida que no toma en cuenta probablemente la base, no toma en cuenta ciertas áreas de proporcionales. Algunos dicen que probablemente no era una estatua en sí, sino un obelisco en honor al rey. Pudiera funcionar más esa idea. Ahora, esta estatua de oro era grandísima, era bastante grande, 27 metros aproximadamente, levantada en un campo que se llama el campo de Dura, se llamaba el campo de Dura. Este lugar, este campo,
vamos a ver aquí. Ok. Este campo o este lugar era un gran valle. Era un gran valle rodeado de montañas. Y ahí reunían a las personas en el valle. Era el único lugar en esa zona en la cual pudieran reunir tanta gente, en la cual pudieran estar reunidos en ese lugar. Y si se levantaba una estatua de este tamaño y de oro, era una estatua que podía brillar a la distancia, podía divisarse y verse majestuosa con el brillo del sol pegando sobre ella. Esa era la idea, reunir a todos los funcionarios de las distintas naciones a los cuales Nabucodonosor había ganado y había puesto como funcionarios. Entre esos habían 3 judíos. No se nos dice qué pasó con Daniel. Tal vez lo mandaron a África, tal vez lo mandaron a otro lugar, pero Daniel no está en ese momento, pero sí están sus amigos. Sus amigos se encuentran ahí, reunidos ante esta situación. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Bueno, del 1 al 7 se nos muestra que reunió a los sátrapas, verso 2, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero ¿a dónde se le había ocurrido a Nabucodonosor? ¿Por qué se le había ocurrido levantar una estatua de oro? En el capítulo anterior nos muestra que Nabucodonosor había tenido un sueño. Había tenido un sueño de una gran estatua que se levantaba, la cual tenía cabeza de oro. Y esta estatua tenía cabeza de oro, si no me equivoco, tenía el pecho de plata, el pecho y los brazos de plata, tenía el vientre, era de bronce y las piernas de hierro. Los dedos eran barro con hierro y vio una gran montaña como si fuera un meteorito caer sobre los pies de esta estatua y desvanecerse. Daniel le explicó que el sueño representaba los reinos de la tierra que serían destruidos por el último reino, que sería el reino de Dios, que se establecería sobre la tierra y crearía una gran montaña. Y que la cabeza de oro era él, el primer reino más poderoso de la tierra. Más adelante, en los capítulos de la segunda parte, se da a entender que los medos y persas eran el pecho, que la cadera era prácticamente el imperio griego y las piernas largas, ¿verdad? Que son 2. Vamos a hablar del imperio romano, que duró más de 2000 años como reino. 1000 para cada pierna, pongámosle. Y los deditos, los 10, que se mencionan en Apocalipsis, 10 reinos que se unirán, del cual vendrá el anticristo, pero que no estarán bien unidos. Y al final será destruido por el reino de Dios. Una simplificación de Apocalipsis en un capítulo. Pero en vez de escuchar Nabucodonosor que esa estatua representa los reinos de la tierra al cual el Dios de los judíos al final destruiría y crearía su reino, el reino de Dios, no puso atención a eso. ¿A qué puso atención? Vamos a ver. ¿Quién era la cabeza? Dije yo, todo lo que hablé. La cabeza eres tú, Nabucodonosor, es el reino de Babilonia. Eso fue lo que se le metió. Ah, yo soy la cabeza de oro. Entonces voy a hacerme una estatua de oro en mi honor. Y se crea una estatua de oro en su honor. Esa estatua representa el reino de los hombres. Y probablemente esa estatua tiene que ver también simbólicamente con el anticristo, con la adoración que él levantará a su nombre y donde todas las naciones tienen que adorarle. Sea la línea que usted crea, es lo que la Biblia nos enseña que sucederá al final de los tiempos. Así que Nabucodonosor levanta esa estatua en su honor y le pide a todas estas personas que al sonar la trompeta, los címbalos, las flautas y todos los instrumentos que estaban ahí, esa comparsa, cuando suene, tienen que postrarse. ¿Será que Nabucodonosor estaba eliminando las religiones de la tierra? No.
se estaba colocando por encima de todas las religiones de la tierra. Los babilonios permitían que la gente adorara a otros dioses. Así que no había problema con Jehová, no había problema con Yahvé, traducción que a usted le guste, no había problema, mientras se inclinaran ante la estatua. El problema es que para un judío y para nosotros como cristianos solo hay un Dios, al único que merece adoración, y no podemos rendirle culto a nadie más. Esa es nuestra diferencia con otras religiones. Nosotros no compartimos el camino de la salvación con otros. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que, mi hermano, esa costumbre comercial que hemos tenido, porque he oído a muchos cristianos en muchos lugares, todos tenemos el mismo Dios. Todos creemos en Dios. Lo he oído en cristianos hasta viejos. Y todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. El único camino es Jesucristo. Nadie más. No nos suavicemos para quedar bien con la gente. No suavicemos la fe para sonar más tolerante, porque es lo que nos pide la sociedad, sea más tolerante. No, la verdad de la Biblia es que Jesús dijo, yo soy el camino. Él no compartió eso con nadie. Fue egoísta en ese sentido. Yo soy el único camino. La verdad, no hay verdades. La verdad y la vida. Y como cristianos, también debemos de creer eso. No es que Buda comparte lo mismo que Dios y al final es una confusión de nombre. No. No es que los dioses del hinduismo también llevan a Dios. No. Solamente es Jesús. Solamente Jesús. Y el judío tiene claro eso acá. Por lo menos estos muchachos lo tienen claro. Y bueno, la gente se postra ante la estatua. Sí, verso 5, al oír el son de la bocina, de la flauta, de los tambores, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esto es un simbolismo de lo que va a ocurrir y ocurre en todos los tiempos. Los gobernantes, la sociedad, quiere tocar un sonido y a ese sonido quiere que todos nosotros nos postremos y creamos una misma cosa. Tengamos un mismo pensamiento, una misma ideología, la idea de una misma moneda, la idea de unificarnos por completo para que todos adoremos algo de una manera u otra. No quiero profundizar porque no es el tema, de ahí salen los temas de la ideología. Usted cree esto y si no lo cree, usted es un retrógrada. Si usted no cree lo que ahora el mundo dice o la ONU dice, usted está fuera de. Y hay sanciones para los países que no cumplen ciertas cosas, porque la idea es unificar los criterios de todos nosotros para que pensemos exactamente lo mismo. Si usted piensa diferente, usted no es considerado como una persona inteligente. Usted va a ser un retrógrada, un tradicionalista, un religioso, porque no piensa lo que la sociedad quiere que usted piense, lo que nos instalan como pensamiento. Y tenemos que entender que cuando Juan hablaba del anticristo, lo puede ver en 1 y 2 de Juan, él dice, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, no es una persona necesariamente. Yo sí creo que se va a personificar, pero el espíritu son las ideas, son los pensamientos contrarios al cristianismo. Él quería que todos, no importaran su religión, se postraran ante su estatua. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, ¿qué va a hacer? Echado dentro de un horno de fuego. Entonces viene la presión, hay multas, hay cárceles en otros países, gracias a Dios acá no, por no cumplir las normas que se quieren establecer como nuevas. En algún momento en Estados Unidos a los pastores les estuvieron pidiendo sus bosquejos de predicación, ¿sabía? Para ver si en esas predicaciones había mensajes de odio, supuestamente. Ya usted sabe qué.
¿verdad? Esas cosas estaban ya sucediendo. Regulaciones para las iglesias también en sus temas y sus predicaciones. Gracias a Dios se pausó eso, pero ese era un programa que iba a venir a nuestras iglesias. Gracias a Dios está detenido. Amados, ¿qué sucede después? Bueno, viene la presión. Que ahí es donde tenemos el problema, verso 8 al verso 15. Los 3 jóvenes, hermanos, son acusados. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, ahí había mucha gente, así que no se dieron cuenta quién no se postraba o no. Pero había gente observando a quién. A estos muchachos. Estos muchachos se dicen creyentes. Estos muchachos se dicen personas que creen en Dios. Así que vamos a ver qué hacen cuando el rey da la orden. Y los acusaron maliciosamente. Yo no sé si alguno ha tenido en su lugar de trabajo gente que está pendiente qué hace usted o qué no para acusarle, ¿verdad? Está más pendiente de uno que de su propio trabajo y su propia función. Le dijeron al rey, en el verso 9, rey para siempre vive, tú diste una ley a todo hombre que al sonar ya sabe todo, ¿verdad? La bocina, la flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que no se postre, adore y sea echado dentro de un horno de fuego. Te contamos, rey, un buen chisme era. Unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, allá era el celo, había un celo, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia, porque pones judíos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, estos varones no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Oiga, chismosos. Y como Nabucodonosor era orgulloso, se llena de ira y de enojo y manda que traigan a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y fueron traídos delante del Señor. Bueno, de este señor, ¿verdad? Nabucodonosor. Y él les pregunta, ¿es cierto que ustedes no honran a mi Dios? Ni la estatua de oro que he levantado. Están dispuestos que al sonar, ya usted sabe, la flauta, la citara, el tambor y todo lo que él mencionó ahí, que lo vuelve a repetir el texto una y otra vez para darnos a entender que la música aquí está siendo utilizada para encauzarlos a ellos a la adoración falsa. La música es poderosa, eso es otro tema, pero la música es poderosa para bien y para mal. Y aquí está siendo utilizada para llevarlos a una falsa adoración. Es interesante que dice, se van a postrar, es cierto, van a hacerlo. ¿Qué Dios será? Al final dice, que los libre de mis manos. Algo que quiero volverme es a los nombres de estos muchachos. Ellos realmente no se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-nego. Para que usted me pueda entender la idea. Daniel, que no está ahí, la palabra Daniel significa Dios es juez en hebreo. Pero lo cambiaron por Belsasar, que significa príncipe de Bel, del dios Bel. ¿Te da la idea? Ananías significa Jehová es misericordioso. Le cambiaron el nombre por Sadrach, que significa la orden y el mandato de Acú, que era el dios de la luna. Misael significa quién es como Dios, pero le cambiaron el nombre por Mesach, que significa quién es como Acú. Vea la idea. ¿Ok? Y Azarías, Dios es mi auxilio. Lo cambiaron por Abed-nego, que significa siervo del Dios Nego. ¿Qué están haciendo ahí con estos muchachos? Dígame. Son jovencitos, probablemente 16, 17 años. Son jovencitos. ¿Qué están tratando de hacer? Los agarraron por 3 años, les cambiaron el nombre y le comenzaron a enseñar toda la ciencia de los babilonios y todos sus dioses. ¿Qué estaban tratando de hacer con ellos? Un lavado de cerebro, cambiarle su creencia en Dios por otra. Y
por lo menos hacerlo con los nombres. Cada vez que llamaran a Daniel lo iban a llamar Belsasar, que significa príncipe de Bel. ¿Y cuál era la idea con eso? Que él se olvidara de Dios y pusiera sus ojos en los nuevos dioses. Un formateo, hermanos. Y la sociedad está tratando de trabajar ¿con quién? Ya con usted tal vez no tanto, porque ya usted tiene su criterio formado y aún así nos influencian. Está trabajando con los jóvenes y los niños para que ellos tengan un nuevo formato y se alejen de Dios, se alejen de los principios cristianos, porque ahora van a creer lo que el rey dice que se debe de creer. No lo que te enseñaron tus padres, no lo que te enseñó la religión, no lo que te enseñó la palabra, sino lo que ahora el rey quiere colocar. Pero tan fuertes eran las convicciones de esos muchachos que a pesar del riesgo de muerte, ahí están firmes y nadie logró borrar su fe. Hoy en día puede ser que una universidad le borre la fe a un chico. Hoy en día puede ser que los compañeros del colegio le borren la fe a un chico. Hoy en día puede ser que tus compañeros de trabajo también te cambien tu forma de pensar. Pero la Escritura nos dice que debemos estar firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos conocido, en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen las demás corrientes que hoy dicen una cosa y mañana cambian. Así que trataban de obligar a estos muchachos a un cambio de pensamiento, a que se inclinaran a los nuevos dioses. Pero yo quiero que vea la respuesta de ellos. ¿Qué respondieron según el versículo 16? Dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos. Verso 17, he aquí nuestro Dios, ¿qué? ¿Qué puede hacer nuestro Dios? Ah, sí. He aquí nuestro Dios. Ve, a quien servimos. Ellos no estaban sirviendo en una iglesia. Ellos no eran sacerdotes. Ellos estaban en puestos políticos de Babilonia. Pero ellos se consideraban siervos de Dios, porque ahí estaban dando testimonio de Dios. Usted es un siervo de Dios no por estar en un púlpito. Somos siervos de Dios si hacemos lo que Dios manda. Usted es siervo de Dios en su lugar de trabajo. Usted es siervo de Dios en su casa. Usted es siervo de Dios en su colegio. Usted es siervo de Dios en la universidad. Si usted hace la voluntad de Dios, no necesita esto, ni estar aquí arriba, para usted considerarse un siervo de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Y ellos dicen, nosotros servimos a Dios. ¿En qué puesto tenían? Hoy hay gente que cree que si no tiene un puesto no están sirviendo. O si no tienen un puesto se van de iglesia. O se molestan. Si no tienen un cargo, servimos en todo lugar, hermanos, con nuestra vida. No necesariamente con un puesto, un nombre dentro de una religión o dentro de un grupo. Puede servir en su sociedad, con sus amigos también. He aquí, el Dios nuestro, a quien servimos, puede, esto es fe, puede librarnos ¿de qué? Del horno de fuego. Él tiene el poder, ese puede es que tiene poder para librarme del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, y aquí viene la parte de fe, nos librará. Eso parece positivo, ¿verdad? Unos muchachos, ya no creo que ya sean tan muchachos, probablemente pasaron 17 años desde que fueron llevados y de los primeros episodios que tenemos en el capítulo. Ya están más grandecitos en este capítulo, ¿verdad? Ya son otros tipos de jóvenes. Y estos hombres acá están firmes. Pero vea el verso 18, que quiero hacer hincapié aquí, en el verso 18. Perdón, yo creo que esto se adelantó. Ni lo moví, se movió solo. Ok, estamos en la presión. Y en el 17, sí, aquí. Ok. Entonces, estos hombres están aquí firmes y dicen,
en el verso 18, y si no, yo quiero que subraye ese si no, subráyelo, si no qué. Voy a darle varias opciones, usted me dice cuál es la correcta. Y Dios no puede salvarnos. Eso sería lo que quiso decir. Porque está tácita la información, no se ve. Si Dios no quiere o no es su voluntad salvarnos, ¿cuál de las dos es la correcta? La segunda. Si Dios no quiere o no es su voluntad. Porque Dios todo lo puede. Ellos dijeron, Él puede librarnos del horno de fuego. Y lo va a hacer de alguna manera. Y si no, o sea, está la opción de que no. Y a veces, hermanos, esta es la parte que nos cuesta. La voluntad de Dios. Y a veces los cristianos nos dividimos en dos líneas. Los que decimos, declare, confiéselo, atráigalo, amárrelo y lo que sea, y será hecho. Usted lo creyó y punto. Dios lo tiene que hacer. Y no dudo de que tengan fe. No dudo que tengan fe. Yo no estoy diciendo que no tengan fe. Y los que le preguntan a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Si Dios te ha hablado, quiero hacer la claridad, ¿cuál de las dos es lo correcto? Si Dios me ha hablado algo, yo tengo que estar seguro. Pareciera que ellos saben que Dios lo va a librar, por lo que dicen. Nos librará. Pareciera que Dios les habló a ellos que Él los va a librar del horno de fuego, por lo cual están segurísimos. Dios nos va a librar de tu mano. Pero si no quisiera librarnos de tu mano, aún así no nos vamos a postrar. Cuando tenemos situaciones difíciles, hay que pedirle a Dios conocer su voluntad. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en medio de eso? Si está enfermo, Él es poderoso para sanarnos. Pero hay ocasiones donde Él decide otra cosa. Esa es la que no nos gusta. Por alguna razón decide otra cosa. Por alguna razón decide llevarse a alguien. No siempre dice sí Dios a todo lo que pidamos. Y yo quiero que le quede claro, por más que usted declare, por más que usted confiese. Lo mencioné en una ocasión, ¿verdad? Hay una cantante, una salmista muy famosa que cuando estuvo enfermo, ya se me olvidó el nombre de este cantante. Ya se sabe la historia. Julito, ¿verdad? Melgar. Ella por emoción, por error, no voy a decir cuál es la cantante, ya usted sabe. Por lo que sea, ella dijo, nosotros no aceptamos Dios un no por respuesta. Ya, se sana y se sana, punto. ¿Y qué pasó con el Señor? Está en la presencia de Dios. Porque nosotros no somos quien, ni porque sea pastor, ni porque sean apóstol o profeta, no somos quien para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Tenemos que acercarnos a Él con humildad y como hizo Jesús, Señor, no quiero pasar por esto, pero hágase tu voluntad. Esa es la teología correcta, hermana, la otra no es correcta, aunque es muy bonita y muy popular. No es correcta porque no tienes un apoyo en la Biblia. Ahora, quiero aclarar, si Dios te habló, vaya adelante. Si Dios te habló, créele a Él. Pero asegúrate que sea Dios y no sean tus emociones. Realmente sea Dios. Pero hay ocasiones que Dios permite que pasemos por el fuego de la prueba. Los apóstoles, ¿cuántas veces fueron liberados de situaciones de muerte? Pablo, montones de veces, Pedro. Pero al final murieron como mártires, porque el día que le tocaba era el día que Dios lo tenía dispuesto. No se pudieron librar de eso. Hermanos, por más que usted reprenda y eche y lo que sea, de la muerte no nos vamos a librar, no vamos a ser eternos. De la enfermedad tampoco, tenemos cuerpos humanos que se enferman. En los años 80 reprendían el espíritu de resfriado. A usted le da risa, pero sí, espíritu de resfriado fuera, ¿verdad? Nos da risa, sí.
Dijeron que el COVID también era un espíritu y algunos lo estaban reprendiendo. ¿Y cuántos no se enfermaron? ¿Y cuántos no sobrevivimos? Estamos aquí. No por eso no éramos espirituales. Entonces hay que también tener sentido común. Amados, se les pide a ellas eso y ellos tienen una fe tan grande que están confiando en Dios aún en el momento de una prueba grande y difícil. Un momento sumamente complicado para ellos. ¿Cómo cree usted que se puso Nabucodonosor? Feliz, ¿ah? Contento. Ah, qué chicos, cómo aman a su Dios. Qué lindos. No, furioso, enojado, molesto, sumamente molesto. Verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y el rostro le cambió. Si se estaba medio burlando, le molestó muchísimo. Su aspecto contra aquellos, contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En esos lugares era muy común que hubieran hornos en esa zona, porque estaban en construcciones de ciudades, así que había hornos por cualquier lugar. Así que pidió que calentaran el horno 7 veces y mandó a los hombres más fuertes, como si esos chiquillos, ¿verdad?, pudieran hacer algo contra ellos, que los amarraran. Mandó a los más fornidos, a los más fuertes para que lo amarraran y los tiraran en el horno de fuego. Cuando el horno se calienta 7 veces más, cuando la prueba se siente más difícil que antes, cuando las cosas se vuelven como más complicadas, también hay que seguir creyendo y confiando en Dios. También hay que seguir confiando en nuestro Señor. Amados, fueron lanzados, según el versículo 21, atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, con toda la ropa que tenían. Ahí los tiraron. Fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden, el verso 22, era premiante del rey, quería que se hiciese ya, hermanos, lo calentaron tanto que mataron a las mismas personas que los estaban metiendo. Se quemaron ellos. Ya que Nabucodonosor era malo, man. Malo con M de mucho. Era muy malo. Era malvado. Terrible. Pero es interesante que a pesar de todo esto lo que sucede, era para tocar el corazón de este impío. Era para darle testimonio a él, para que él viera los milagros de Dios. Y esto, hermanos, se me eriza la piel cuando lo digo. Hay gente que no merece muchas cosas, pero Dios es tan grande que se les manifiesta de una manera increíble que tal vez ni nosotros hemos experimentado cosas. Lo que Él va a experimentar en estos versículos no lo hemos experimentado nosotros. Lo que Él va a ver es algo grandioso y que Dios en su misericordia le permite, y vuelvo a recalcarlo, que no suene mal, a un impío que vea la gloria de Dios. Qué corazón tan duro tenía este hombre, porque milagro y tras milagro y todavía se rehusaba a creer en Dios completamente. Amados, son echados ahí, pero hay algo grandioso en todo esto. Versículo 24 sería del 24 mejor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Los demás ni cuenta se habían dado, pero él estaba vigilando a ver si ese Dios hace algo. No metieron a 3. ¿Qué es lo que observa él? Ellos respondieron al rey: sí, claro, es verdad. Verso 25. He aquí yo veo 4. ¿Cuánto dan gloria a Dios? 4 hombres sueltos que se están quemando, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
¿Cuánto le alaban, hermanos? 4 hombres allí, echamos 3 y salió otro. Caminan y no se queman, se pasean por el horno, por el fuego y no se queman. Y el aspecto del cuarto, Dios le abrió la visión, ¿cómo veía tanto? Y el 4 se parece al Hijo de los Dioses. Es diferente. Es extraño. No se ve normal, un humano normal se parece al Hijo de los Dioses. La frase Hijo de los Dioses se referían a seres sobrenaturales que ellos consideraban o Hijo de los Dioses o lo que nosotros veíamos como ángeles. El 4 se parece al Hijo de los Dioses. Él no es creyente. Lo correcto era que era un ángel. Ahora, probablemente no fue cualquier ángel, hermanos. En teología se conoce algo como teofanía. Hay una palabrita de domingo si quiere apuntarla. Teofanía. Teofanía son las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Si queremos hablar específicamente de Cristo, sería cristofanía, aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. La más conocida era el ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová aparecía, generalmente hablaba como si fuera Dios. Yo te bendeciré, yo te prosperaré. Usaba el nombre de Dios como si él mismo lo fuera. Y aparecía a veces en aspectos humanos. En Abraham, comió con Abraham y la esposa. Y le dijo lo que iba a suceder. Amados, en otras palabras, es un adelanto de la encarnación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, donde se veían pistas de que Jesús, Dios, iba a encarnarse en algún momento en la tierra. Lo que hoy conocemos como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Amados, el 4 ángel probablemente era Jesús mismo, protegiendo a los suyos del horno de fuego, protegiendo a las personas fieles que se mantuvieron fieles hasta el final. Ahí estaba el 4 hombre, el 4 varón. El verso 26 nos dice que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, no sé cómo, que había una ventanita o algo, Sadrach, Mesach, ahora estaba muy amable, y Abednego, ¿verdad? Siervos del Dios Altísimo. Eso lo aprendió de Daniel. Siervos del Dios Altísimo, salid y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y el cuarto ya se fue, desapareció. Interesante. Se juntaron los sátrapas, ahora sí, todos los chismosos, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, se parecen a nosotros, ¿verdad? Cuando hay un accidente, ¿qué pasa? Pregunto, ¿qué pasa cuando hay un accidente? Usted ve la gran presa, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero por qué? Y uno, bueno, hay un accidente, pero el accidente a veces está bien acomodadito. Pero es que pasa a la gente. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue? Y le preguntan al otro que está a la par, ¿y cómo sucedió? ¿Y a qué hora? Bueno, así somos, ¿verdad? Así que todos estos se acercaron para chepear, para mirar, para observar. Chepear en tico, traducción. Para observar qué estaba sucediendo. Cómo el fuego no había tenido poder sobre los cuerpos, ni aún en el cabello de sus cabezas. Oiga, ni se habían chamusqueado. El pelo no se les chamusqueó. No salieron, por lo menos si hubieran salido chamusqueados, uno dice, pero ahí Dios los protegió. No, pero ni chamusqueados. Sus ropas estaban intactas, ni olían a humo. ¿Cuántos han tenido un horno o han trabajado en un horno de esos caseros, verdad, en el campo? O cuando hacemos carne asada y no sabemos prender el fuego y salimos oliendo a humo. Ni eso. Ni eso, ellos ni eso. No había olor a humo, de fuego, ni nada.
Entonces, en el verso 26, se nos dice que Nabucodonosor alaba a Dios. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Probablemente cuando escribió esto ya entendió mejor que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, aquí hace un decreto. Era bueno para decretos, porque hay varios aquí. Por tanto, decreto que todo pueblo y nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda salvar como este. Pero dice, que hable mal del Dios de, o sea, no era su Dios todavía. Pero está reconociendo, no hay Dios que pueda salvar como este. Entonces tal vez le puso el nombre del Dios de salvación, el Dios que libera del fuego. Pero todavía no es su Dios aquí. Tiene que pasar varios eventos para que él se humille delante de Dios, y eso será otra prédica para otro día. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Lo contrario de lo que querían sus enemigos, Dios los levantó. Dios se glorificó. Amados, Isaías 43:2, voy cerrando. Dice, promesa para nosotros, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lógico que es simbólico, hermano, no literal, no juegue con fuego. Simbólico, cuando pases por la prueba, no te va a destruir, porque Él va a estar contigo. El cuarto hombre va a estar contigo en medio de la prueba. No te va a dejar. Primera de Pedro 1:7, te lo mencioné el domingo pasado. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Con qué se prueba el oro? Nosotros somos el oro. ¿Con qué nos prueban? Con el fuego de la prueba, que menciona también Pedro, primera de Pedro en el capítulo 4. Conclusiones, hermanos. O nos amoldamos a este mundo, tenemos que tomar una decisión. O vamos contra la cultura, contra lo que nos dicen, contra todo lo que es incorrecto y antibíblico. No es contra todo, por supuesto. La Biblia manda que debemos respetar a nuestras autoridades, pero Hechos nos dice también que primero tenemos que someternos a Dios antes que a los hombres. Nos vamos a moldar a lo que nos quieren meter, a lo que nos quieren enseñar, a todo lo que nos lleva en contra de Dios, o nos vamos a resistir. ¿Qué te ha hablado Dios hoy? Piensa un momento. ¿En qué área te ha hablado el Señor? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Más firmeza? ¿Más fe? ¿Más confianza? ¿Más determinación? Te dejo unas pequeñas aplicaciones. Primero, identifica cuál es la estatua que te están pidiendo que adores. Identifícala. La estatua puede ser una persona. La estatua puede ser una doctrina falsa. Puede ser una ideología. ¿Cuál es la estatua a la cual tú adoras? Espero que no. O a la cual te incitan a adorar. La Biblia dice que debemos adorar solamente a Dios. ¿Tienes un grupo de apoyo? ¿Cuántos eran ellos? Eran 3. ¿Contra cuántos? Miles de personas que estaban ahí reunidas. Pero entre esos 3 se apoyaron. Ellos se apoyaron como amigos y resistieron firmes. ¿Tienes apoyo? ¿Tienes hermanos en los cuales te puedes apoyar? ¿En los cuales puedes pedir oración? ¿En los cuales puedes pedir un consejo? ¿Tienes personas a las cuales puedes acudir? ¿Tienes un amigo dentro de la iglesia? No la comadre que te dice chismes, no la comadre, sino alguien que te vaya a apoyar en el momento que lo necesitas. Un hermano, un amigo, un familiar. Busca gente de apoyo.
que te ayuden a enfrentar el fuego de la prueba, que puedan caminar contigo en medio del fuego. Mantén tu fe firme. Yo no sé si algunos que estaban ahí y al sonar todo eso tan impresionante, comenzaron a doblar sus rodillas ante la estatua de oro. No lo sé. O tal vez alguno dijo, me voy a postrar, pero por dentro no estoy de acuerdo. Entonces hay una solución. Hacemos lo que todos dicen, pero me quedo calladito. Me acomodo visualmente. Al final también estoy siendo hipócrita a mis propias convicciones. Por eso ellos no se postraron. Probablemente otros sí lo hicieron, aunque no estuvieran de acuerdo, por el miedo y por el temor. Mantente firme, íntegro. No olvides una promesa. Recuerda que el cuarto hombre está contigo. No el hijo de los dioses, el hijo de Dios. Camina con nosotros en medio del fuego. Él ha prometido que no te va a abandonar, que no te va a dejar, que la llama no va a arder en ti, que Él va a estar contigo siempre. Y el último punto, hermanos, es un testimonio vivo para otros. Esos 3 muchachos impactaron la vida de Nabucodonosor. Y ya Dios estaba doblegando su duro corazón. Debe ser que haya entre nosotros alguien que tenga un corazón duro, pero es Dios el que lo quebranta. Es tu testimonio también quien toca la vida de esa persona. Sé un testimonio vivo para Dios. Te dejo una cita. El fuego no quema cuando confías en Dios. El fuego no te va a quemar cuando tú pones tu confianza en el Señor, cuando tú confías en Él. ¿Qué tal? Te inclinas tu rostro, por favor. Que Dios fortalezca tu fe, nuestra fe, cada día. Ante las presiones que el mundo tiene y que se irán dando poco a poco mientras el mundo avanza. Padre eterno, Señor, quiero darte gracias porque tú estás con nosotros en medio de la tormenta. Quiero darte gracias porque podemos estar firmes y confiados en ti. De que si tenemos que pasar por una prueba, no nos vas a dejar ahí, sino que tú vas a estar con nosotros. Que el fuego de la prueba no nos va a quemar, que el fuego de la prueba no nos va a destruir. Podemos confiar en ti, Señor. Padre, yo quiero orar por las personas que tal vez en algún área tú le estás hablando. Que tal vez sienten que el fuego ha sido muy fuerte, que lo han calentado 7 veces. Y algunos tal vez han pensado en claudicar y dejar a un lado sus convicciones. O alguien que esté resentido con Dios porque ha permitido X prueba. Amante Padre Celestial, pido tu fuerza, pido tu ayuda para mis hermanos que estén enfrentando por diversas pruebas. Tú pruebas el oro con el fuego. Que ellos salgan relucientes. Que ellos salgan, Señor, fuertes en ti. Que la llama no arda en ellos. Y que puedan ver a ese cuarto ser caminando con ellos en medio del fuego. Casi concluyo, hermanos, y no se te olvide, no estás solo, no estás sola en medio de la prueba. No estás solo, Jesús está ahí para que el fuego no te queme. Jesús camina contigo para que las llamas no ardan en ti, para que puedas soportar la prueba y puedas salir y dar testimonio a otros de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es Dios. El fuego no te va a quemar. Jesús está contigo. Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Él está
contigo siempre. Padre, oro por las personas que tienen esta necesidad. Oro por los que han estado enfermos. Oro por los que han tenido problemas con su trabajo. Oro, Señor, por aquellos que se les ha complicado tal vez muchas cosas en estos días. Oro por aquellos que están en medio de pruebas o que están siendo tentados para alejarse de Dios o que tienen presión de grupo para que hagan cosas inadecuadas, que las malas amistades tal vez están influyendo, que la sociedad tal vez está influyendo de una manera negativa. Oro para que le des convicción. Oro para que le des fuerzas para mantenerse firmes en quien ha creído, en tu palabra y en la fe. Oro para que puedan ver espiritualmente al cuarto hombre caminando en medio de ellos. Oro para que puedan salir y dar testimonio. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque cuando pase por el fuego no me va a quemar, ni la llama va a arder en nosotros. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor en esta hora?